Aquí te contaremos algunas cosas que no sabes sobre Dr. Lizárraga, un hombre que perdió la cabeza y se dejó llevar por lo oscuro de la ciencia. Presta mucha atención, porque la última te sorprenderá más de lo que podrías imaginar. En los días olvidados del Dr. Lizárraga, mucho antes de que la medicina lo envolviera en su abrazo científico, existía un hombre muy diferente al que conocemos hoy en día. Antes de sumergirse en el fascinante mundo de la ciencia, el doctor encontraba su escape y placer en la pintura. Sí, así es, este hombre de mente prodigiosa y manos hábiles solía perderse en la creación artística, dejando que los colores y las formas fueran su refugio. Era un pintor apasionado, retratando paisajes idílicos y personajes misteriosos con trazos maestros que emanaban de su paleta. La creatividad fluía a través de sus dedos, liberando sus pensamientos y emociones en lienzos que, por un momento, lo transportaban a un reino donde la ciencia aún no lo había absorbido por completo. Pero, como suele suceder, el destino tomó su curso y el Dr. Lizárraga se sumió en la abrumadora oscuridad de la ciencia. Su obsesión con el conocimiento llevó al hombre a una metamorfosis que transformó su carácter. Antes afable y sociable, se convirtió en un ser malhumorado, gruñón y de pocas palabras. La ciencia, con su promesa de descubrimientos ilimitados, consumió cada rincón de su ser, dejando poco espacio para la luz de la amabilidad. Apenas que tenemos en el archivo, ¿ok? Y no quiero nada de las risas de los enfermos, ¿ok? Luisa, tranquila, cállate, siéntate. Estamos grabando. Tarado, le está dando a Luli. ¿Viste cómo le gritó? Y la vecina cuando vino nos dijo que trataba a todo el mundo muy mal. Como que el doctor se fue obsesionando tanto con sus investigaciones que ya no le ponía atención ahí. Incluso yo creo que sí. ¿Recuerdan que Luli dijo en el baño de Ian que la maltrataba? Lo que muchos ignoran es que a lo largo de su carrera, el Dr. Lizárraga no solo dejó una marca indeleble en la medicina, sino también en el oscuro rincón de la creación humana, los payasos. Más de 20 payasos fueron concebidos por sus experimentos, algunos dispersos por todo el mundo, y otros que, con el tiempo, se desvanecieron en la oscuridad de su propia existencia. La visión del Dr. Lizárraga se realizó en la forma de su propia clínica, el Departamento Mental Demoníaco, DMD, un reino de la mente que él mismo creó. Su sueño de tener un espacio donde sus teorías más audaces pudieran materializarse se hizo realidad y hasta el día de hoy, DMD sigue operando en las sombras, más allá de la percepción pública. Asimismo, las contribuciones que realizan están sirviendo para reconstruir el país y para hacerlo más poderoso. Ustedes son la parte más importante de nuestro departamento, ya que en sus manos está el control y el éxito de cada uno de nuestros proyectos. Sin embargo, deben de saber algo fundamental. Faltar al juramento que hicimos se paga con la vida. ¿Qué mierda? Mente, energía y poder. ¿Es la llave? Bienvenidos a DMD. Pero, lo que nadie podía haber imaginado es el oscuro placer que el doctor encontraba en sus logros. Después de cada operación exitosa, se retiraba a su oficina, cerraba la puerta y sumergía la sala en la música estridente. Botellas de licor, testigos silenciosos de sus éxitos, adornaban su escritorio mientras brindaba solo en la oscuridad de la madrugada mirando una y otra vez el video que grababa de cada operación. ¿Qué acontecimientos desencadenaron su caída hacia la ciencia oscura y la creación de horrores inimaginables? ¿Fue acaso la sed insaciable de conocimiento, la búsqueda incesante de respuestas que lo sumergió en el abismo de la obsesión? O tal vez, oculto tras su fachada gruñona y malhumorada, yacía un miedo secreto, un temor a lo desconocido que lo impulsó a explorar límites que ningún otro ser humano había cruzado. El Dr. Lizárraga, además de ser un médico respetado, se convirtió en un creador de rostros. No cualquier rostro, sino el de los enigmáticos payasos de la Deep Web, sus grandes creaciones. Estas figuras misteriosas, ocultas en las sombras de la red, se convirtieron en el lienzo perfecto para las creaciones únicas del doctor.
Con sus pinceles y paletas, transformó esos rostros aterradores y siniestros. ¿Cómo te llamas? El show va a comenzar. Pero la historia del Dr. Lizárraga no se detuvo allí. Él fue el encargado de pintar la fachada y las habitaciones del Hotel de los Payasos en Estados Unidos, un lugar peculiar que se convirtió en un santuario para los amantes de la extravagancia. El doctor fue el encargado de convertir este hotel en una obra maestra viva, donde cada rincón respiraba el espíritu colorido y surrealista de sus pinturas. No puede ser, la acaban de tocar. No puede ser. No puede ser. Sí. ¿La han visto? ¿Pero crees que, o sea, realmente nos pásame esa maleta. Pásame esa maleta. Lizárraga se embarcó en la tarea de decorar el escondite secreto de los payasos de la Deep Web y sus secuaces. En las profundidades de la red oscura, donde la intriga y el misterio reinaban, el doctor dejó su huella artística. Los pasillos se convirtieron en galerías de pesadilla, y las habitaciones en lienzos que contaban historias retorcidas y fascinantes. Entra, hay que entrar. ¿Y estos qué? Alguna vez fue su refugio, quedó relegada a las sombras de sus memorias. El arte fue eclipsado por la sed de experimentar con las verdades más profundas y misteriosas de la existencia humana. Pero, ¿qué verdades desenterró en ese oscuro camino? ¿Qué secretos fueron revelados en la oscuridad de sus experimentos? La duda persiste, y tal vez nunca sabremos completamente qué eventos llevaron al Dr. Lizárraga a sacrificar su humanidad en aras de la ciencia. La historia de este hombre, de su transformación de pintor apasionado a científico obsesionado, permanece envuelta en un velo de misterio que desafía incluso a la mente más sagaz. Y así, mientras el departamento mental demoníaco continúa su existencia en las sombras, la pregunta persiste en el aire. ¿Qué oscuro secreto motivó al Dr. Lizárraga a crear y experimentar con seres que desafían toda lógica y razón? La respuesta, como él mismo, se pierde en el abismo de lo desconocido. Y quizás, en algún rincón oscuro de su alma, él mismo buscaba respuestas que la ciencia no podía proporcionar. Dale like al video y suscríbete al canal para contarte la siguiente historia de los payasos de la Deep Web.